Tiene cosas maravillosas, como les decía ayer a la tarde, anoche en el culto, que Dios estaba preparando su mensaje para su pueblo. Y yo me gozo en eso. Esta mañana hemos tenido una clase maravillosa donde hemos visto la importancia que es la cultura de la palabra. Amado hermano, usted cuide su boca, porque en su boca está la vida y la muerte. Y con esa idea en mente tenemos que empezar a vivir cada día, aun cuando nos dirigimos a nuestros hijos, porque estamos marcando su futuro. Dirigirnos a nuestros esposos, a nuestros familiares, tenemos que empezar a declarar y a cambiar nuestro vocabulario. Por eso el Espíritu Santo tiene que hacer una gran obra en nuestra lengua. Amén. Dígale: lengua, te sujetas al Espíritu de Dios. Amén. Hay que dar orden, hermano. Hay que dar orden. Dios no ha creado nada muerto, todo con vida, por lo tanto todo oye y responde. Aún las piedras, amado hermano. Las piedras, Dios decía, yo los llamo a los montes por testigo. Y los montes, hermano, dice que un día van a testificar. Así que preste atención. Todo lo que dice la palabra es verdad, no es fábula, no es metáfora, esas son cosas ciertas. Y yo en este tiempo estaba conversando con el Señor y le preguntaba al Señor muchas cosas, y una de las cosas que le preguntaba al papá era, ¿por qué a veces hermano, cuando hablo de iglesia, no piense acá, piense en la iglesia del Señor en Termas de Riondo, amén? Así usted no se va a sentir afectado, aunque gloria a Dios, ojalá se sienta parte. Porque yo me sentí parte, así uno se cura, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿por qué, papá, a veces las congregaciones o tu cuerpo no hace tu obra? Y hay mucha gente que sabe muchas cosas y las sabe bien. Y bueno, el Señor me dijo, bueno, hija, es que la gente tiene que aprender a decidir y para eso tiene que manejar su voluntad. Y me puse a estudiar. Ah, tenés razón. Despierte que está a su lado y dígale, despertate. Tienes que tener la decisión, es tu voluntad mantenerte despierto. Amén. Si tiene mucho sueño, hermano, se puede ir a lavar la cara y se vuelve, pero no se duerma. Amén. Entonces empecé a hacer un pequeño estudio y cuando el pastor me dice, bueno, mira, el domingo tengo que filmar, bueno, muy bien, vamos a estar ahí, vos vas a predicar. Dije, esa es la oportunidad para enseñarle al pueblo de Dios. Y yo preparé unos PowerPoint para que ustedes puedan verlo. Creo que pueden ver de acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Hermana, ¿puede correrse un poquito más aquí, así pueda leer, así no tenga inconveniente? Y a veces no sabemos qué es la voluntad. ¿Ustedes tienen alguna idea qué es la voluntad? A ver, alguien que me pueda decir qué piensa que es la voluntad. No hablo de la voluntad de Dios, hablo de la voluntad suya, de la mía. Ganas, muy bien. ¿Qué más? Hacer algo que nadie lo obligue, muy bien. ¿Qué más? Sigamos, saquemos las ideas de nuestra cabeza, no tengamos vergüenza. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué es, y dice no tiene voluntad de nada, decimos, ¿verdad? Querer, muy bien. Bueno, ¿ve que sí saben muchas cosas? Ustedes saben mucho. Fíjense. Ahí está la definición, es la capacidad de los seres humanos que los mueve a hacer cosas de manera intencionada por encima de las dificultades y del estado de ánimo. O sea, mira hermano, cuando yo tenía que ir a rendir y tenía sueño y no tenía ganas de levantarme, era tanta la decisión voluntaria que tenía que vencer el estado de ánimo y tenía que ir a hacer. Ahora fíjese usted, es la capacidad de los seres humanos de que los mueve a hacer cosas. ¿Qué cosas lo mueven a hacer usted, amado hermano? La voluntad va a permitir que usted tome el gobierno de sus actos. Usted va a poder decidir libremente y optar por qué tipo de conducta voy a comportarme. Usted tiene libertad de decidir.
Y su voluntad es lo que le va a permitir hacer eso. La voluntad es un poder de elección con ayuda de la conciencia. Usted cuando tiene voluntad, usted va a tomar decisiones con conciencia. Yo quiero que usted interprete adecuadamente esto porque enseguida nos vamos a meter en líneas más profundas y tengan este concepto en claro. La voluntad es la capacidad que lo mueve a hacer cosas de manera intencionada más allá de los problemas y más allá del estado de ánimo. O sea que yo tengo la responsabilidad de venir a abrir la puerta de la iglesia, así esté habiendo una tormenta, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque dice que es por encima de las dificultades. Si yo tengo que suspender otra actividad, pues la voy a suspender porque tengo esta prioridad. Es mi decisión, es mi voluntad hacer las cosas intencionadamente. Si yo quiero leer a la palabra a la mañana y yo tengo que entrar a trabajar a las 8, pues me levantaré mucho más antes para poder dar el tiempo. O sea que yo tomo la determinación de superar las dificultades. Quiere decir que las dificultades no deben ser obstáculo para que usted haga o ejercite su voluntad. Aquellos que tienen negocios o empresas, díganme, ¿ustedes solamente abren los negocios cuando sale el sol? ¿Verdad que no? Porque si cuando llueve no va a ir nadie. Pero usted está decidido a abrir las puertas de su negocio a pesar de las dificultades. Esa es su determinación, ¿verdad? Ahora, amado hermano, usted traslade esa determinación al reino de los cielos. La voluntad opera en dos sentidos. De manera espontánea, de aquella que decido espontáneamente hacer cualquier cosa, yo decido espontáneamente ir a lavar los platos, las tazas, lo que sea, o de aquella que va a llevar de una forma consciente un esfuerzo. Por ejemplo, el clásico ejemplo es cuando uno tiene que estudiar y tiene que ponerse metas y tiene que alcanzar, tengo que aprender a este tema y me da trabajo, pero tengo que ejercer la conciencia, de forma consciente ejercitar mi voluntad. ¿Sí? ¿Lo han experimentado? Seguro, ¿verdad? Yo también. La voluntad es fundamental para el ser humano. Los humanos no pueden vivir, hermano, sin voluntad, porque sin voluntad usted no logra absolutamente nada. Si usted no decide, no tiene la decisión, la voluntad de ir a cocinar, su familia no come. Y si usted no tiene la voluntad de ir a leer la palabra, a meditar, su espíritu tampoco come. Miren la importancia que es conocer cómo opera la voluntad. Y vamos a seguir aprendiendo de esto maravilloso. Dice ingredientes de la voluntad. Vamos a pensar que es como una comida. O sea, las cosas que conforman la voluntad. ¿Va comprendiendo? Dice que un ingrediente es la preferencia o la tendencia por algo, o un anhelo o una aspiración. O sea, es la motivación. ¿Sí? Es la preferencia por algo. Ahí he puesto yo un gorrito y un título. Eso a veces es una buena motivación, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estudiaba mi sueño no era tener el título. ¿Sabe cuál era mi sueño? Era estar parada con un guardapolvo y mi equipamiento a la par de la cama de un enfermo. Ese era mi sueño. Cuando estaba recansada, me imaginaba que yo estaba ahí a la par de la cama de los pacientes y me venía unas ganas de estudiar y agarraba y desempolvaba mis papeles y me ponía manos a la obra. ¿Por qué? Porque yo tenía una fuerte motivación y estaba dispuesta a superar cualquier adversidad. Segundo, que es la determinación firme por algo concreto. O sea, su voluntad no solamente se compone de lo que usted anhele, sino también de la decisión, la determinación por algo concreto. Usted analiza la cosa, usted lo estudia, le ve todas las posibilidades, ve todos los pros y los contras, pero usted analiza. Y tercero, una acción puesta en marcha para conquistar lo que se quiere. La voluntad sin acción, hermano, es un sueño o una pesadilla.
Pero usted no va a ir demasiado lejos. No va a ir demasiado lejos si no tiene una acción. Yo de mi casa puedo soñar con estar en el culto, puedo imaginarme cómo es la reunión, puedo estar sentada cantando, pero si yo no me levanto y camino para llegar a la casa del Señor, difícilmente puede estar en el culto a Dios. Es mi voluntad la que, no solo la motivación, no solo mi análisis, sino la que tiene que poner en acción. ¿Va comprendiendo? Amén. Mire qué voluntad que tenemos nosotros, ¿verdad? Sigamos. Dice un texto de la palabra, y ahí les he escrito para que ni siquiera lo busquen. Dice que Dios produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, dice en Filipenses 2:13 de la Nueva Versión Internacional. Dios produce el querer. Dios, amado hermano, nos llena de sueños nuestra alma y nos pone deseos en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros hemos deseado hace mucho tiempo que pudiéramos tener un instituto bíblico, un centro de capacitación donde todos pudiéramos estar. Ese es un gran deseo. Dios puso el querer y también Dios puso el hacer, ¿sí? Porque Dios tenía preparado ya un siervo hace muchos años que estaba estudiando, preocupándose en cómo capacitar a la iglesia del Señor. Dios le va a poner a alguien el deseo de trabajar con los niños. Dios a alguien le va a poner el deseo de trabajar con las personas con discapacidades o con alcoholismo, con drogadicción. Dios le va a poner el deseo. Dios le va a depositar, porque usted es un vaso de honra donde Dios deposita sus planes y sus propósitos para que se ejecuten. Dios va a poner en usted el querer. Y cuando Dios pone el querer es porque Dios va a poner el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La palabra del Señor dice que Dios ha preparado de antemano muchas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. O sea que Dios ya ha preparado toda esta gran obra aquí para este barrio desde antes que yo nací, porque cuando yo salí de Dios y me puso en este cuerpo, Dios dijo, esta es mi hija que va a trabajar en el barrio San Lorenzo y yo la voy a capacitar, la voy a entrenar, la voy a llevar por muchos lugares y un buen día la voy a dejar en Termas de Río Hondo. Y así Dios ha preparado otras obras para que yo camine en ellas. Yo no sé, amado hermano, qué obras voy a continuar haciendo más adelante, pero yo me sigo preparando porque sé que Dios ha preparado cosas grandes para mí y cosas grandes para usted. Yo lo creo porque Dios dice que tiene pensamientos sobre mi vida y sobre su vida de bienestar y no de calamidad. Por lo tanto, yo no me preparo para el sufrimiento, yo me preparo para hacer la gran obra de Dios. Porque Dios puso el querer y Dios va a poner el hacer. Pero entre el querer y el hacer hay una brecha, amado hermano. Y esa brecha es la que la vamos a mirar ahora. Dios pone el querer. Dios pone la motivación. Dios pone el hacer. Dios hace que las cosas acontezcan. Pero la decisión de llevar a cabo la motivación de Dios es nuestra. Es suya. Por lo tanto, los planes de Dios no se truncan porque Dios no tenga sabiduría. Los planes de Dios no se van a truncar porque no haya finanzas o porque haya crisis política o porque haya un montón de dificultades, sino porque nuestra decisión ha sido el no hacerla. Y muchas veces nosotros conocemos las cosas grandes de Dios, pero no decidimos hacer nada. Y muchas ocasiones nos llenamos de conocimiento bíblico y con ese conocimiento bíblico no hacemos nada. La palabra del Señor dice que la fe sin obra es... ¿Vio que sabe el texto? ¿Qué clase de fe tiene usted? Dice, muéstrame tu fe por tus obras.
Entonces un día voy a llegar al Señor y le voy a decir, oh Señor, yo he creído en ti, he tenido mucha fe. Y el Señor me dice, ajá, mira, ¿y qué has hecho? Oh Señor, tú sabes, llovía mucho, había muchos problemas, no podíamos comprar dólares. Y le vamos a decir un montón de excusas. Dios pone el querer, Dios pone el hacer, pero la decisión de ejecutar es nuestra. Dios no nos tiene como a títeres, ni como robot. Mire, si Dios tuviese que hacer la obra con los robots, ya hubiese llenado la tierra. Dios espera que usted decida. Amén. Y ahora vamos a estudiar un poquito más. Amado hermano, ¿por qué nosotros no decidimos? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Por qué no hago lo que debo hacer? ¿Nunca se ha puesto a meditar en eso? Yo muchas veces me he hecho esas preguntas. ¿Y por qué no hago esto? Dice que la decisión debe tener como fundamento la fe. La Reina Valera, no la Reina Valera revisada, sino la anterior, dice, hace todo sin murmuraciones o duda. Quiere decir que yo no decido porque tengo dudas. ¿Y será, que Dios me va a financiar? ¿Será cierto que Dios me va a ayudar? ¿Será? Imagínese, hermano, los muchachos que estaban en Babilonia y que fueron arrojados al horno de fuego. Ellos dijeron, pues sépase, oh Dios, que nosotros no nos vamos a arrodillar frente a su imagen, y si usted nos quiere largar al horno de fuego, hágalo, y si Dios nos quiere librar, que nos libre, y si no, lo mismo nosotros no nos arrodillaremos. Tenían una determinación, una decisión de ser fiel al Señor. No importa que lo metan en el horno de fuego, no dudaban, ellos tenían claro su meta. Ellos sabían lo que Dios quería que hagan. Pues, amado hermano, yo estoy absolutamente segura que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que usted ya sabe. Por lo tanto, usted tiene que moverse en esa verdad. Entonces la decisión debe tener como fundamento la fe. Y si nosotros, amado hermano, no tomamos decisiones, es porque nosotros estamos caminando sobre nuestras dudas. Y pensamos, no, pero a lo mejor el pastor no me va a apoyar. Pero si el Señor te está diciendo, ¿por qué tienes esa duda? ¿Y qué es dudar? Y yo me sorprendí cuando aprendí lo que es dudar. Dice que es un vaivén entre dos pensamientos. Usted va para acá con una idea, ¿será que sí? ¿Será que no? No, capaz que no me va a ayudar, no, eso debe ser que no va a funcionar. No, pero sí han dicho que tal cosa puede ser, y usted anda. Y así se pasa. Y se pasa la vida. Y se va a una congregación y escucha, ya Dios dice tal cosa, no, ese pastor debe ser que no es así. Y venimos para acá y andamos y vamos, amado hermano, como dice Santiago 1:6, y ese texto lo vamos a leer, y si usted lo quiere marcar en su Biblia, márquelo para que no se le olvide y lo encuentre rápido. Yo muchas cosas hago así en la palabra. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevados de un lado a otro por el viento. Las olas van para allá, después el viento las lleva para acá, escuchan, otra vez vienen para allá, y usted se para a la orilla del mar y va a ver que las olas van y vienen, y nunca llegan a ningún lado. ¿Usted no se ha puesto a meditar que en algún momento su vida puede estar siendo como esas olas? Porque usted está caminando sobre sus dudas. ¿Será que me va a ir bien?
Miren, este tiempo, hermano, yo he pasado 2 años de diferentes pruebas y dificultades y yo me aferraba en el texto que decía que ningún arma forjada contra mí iba a prosperar. Y yo me aferraba y decía, sí, Señor, porque tú haces las ascuas, tú mira las ascuas que calienta el hierro el herrero y tú estás sabiendo que ningún arma se va a levantar contra mi vida. Y me paraba ahí y el enemigo quería meterme duda y yo volvía, Señor, tú dijiste y yo te creo y yo me paro en la roca y yo me afianzo en ti y yo estaba en esa palabra, porque si hubiese dudado, hermano, yo hubiese muerto. No importa cuán difícil sea la situación que usted esté pasando, usted tiene que saber que hay una palabra certera, que es la palabra de Dios, que dice que usted va a ser un hijo de bendición. La palabra del Señor dice, no te apartes del libro de la ley de tu boca, medita en ella de día y de noche, para que todo lo que tú hagas te vaya bien, para que todo lo que tú comiences termine con éxito. Entonces usted, que va a ser una persona fiel, usted va a decir, Señor, yo voy a meditar en tu palabra, yo voy a creerte, yo voy a confiar en ti, me voy a poner en manos a la obra, porque yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a llevar al éxito, porque usted no va a estar en el mar de la duda. Usted tiene que pararse en esa roca firme y así va a poder tomar decisiones. Imagínese, amado hermano, que usted va de un lado para otro, de una idea para otra, de una corriente teológica para otra, que dice este, que dice aquel, que dice aquel predicador, que dice aquel otro. ¿Cuándo va a preguntar qué dice Dios? Esa es la única cosa que usted tiene que saber. La palabra de Dios es la firme ancla. O sea que usted echa esa ancla ahí, el barco no se le mueve, porque está afianzado. Fíjese en Romanos 14:23, dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Por lo tanto, la duda, amado hermano, es abominación a los ojos de Dios. Es pecado. Muchas veces decimos, no, yo tengo una vida de santidad porque no ando en fornicación. Ajá, ¿y la duda? ¿Y la falta de fe? Para Dios no hay categoría de pecado, hermano, quiero que sepa. Nosotros tenemos una categoría de moralidades que nos sirve solamente para nosotros, para los reyes de los siglos no cuenta nada de eso. Y usted tiene que empezar a pensar con las leyes del reino del cual somos. Miren, estos días sabíamos que una artista argentina había tenido un percance jurídico en otro país. Ella, por más que sea de aquí, va a ser juzgada con las leyes de allá. ¿Sí? Aquí pueden decir que somos buenos, pero allá pueden decir otra cosa. Pues, amado hermano, quiero que sepa que el Señor nos va a juzgar con la ley que Él tiene allá. No con sus principios morales y de ética. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo pecado. Y este día yo le decía a mi marido anoche, le decía, mira, ojalá el Señor nos redarguya de nuestras dudas y empecemos a confesar nuestras dudas. Y dejemos de lado ese vaivén, porque eso no es de fe. Y todo lo que no proviene de fe, la palabra dice que es pecado. Entonces, miserable de mí, soy una pecadora, necesito tu sangre, Señor. Yo confieso mi duda sobre tal cosa. Y usted tiene que confesar, hermano, y usted tiene que dejar eso, porque si no va a ser como esa foto. Va y viene, y no más está. Dudar entonces es un vaivén entre dos pensamientos. ¿Qué otra cosa más hay la duda? ¿Por qué otra cosa más nosotros, amado hermano, a veces no decidimos? Y no solo es porque caminamos en dos pensamientos. También la duda esconde un miedo interior. Y decimos, mire, no, yo no he hecho esa cosa porque yo tenía miedo que... ¿Han escuchado? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Las dudas es como un telón para cubrir el miedo que llevamos dentro. El miedo también es pecado. Quiere decir que usted no tiene confianza en el Señor.
Mire, el otro día yo me iba a la mañana tempranito a mi trabajo y iban unos muchachos ahí con actitudes sospechosas y yo oraba. Me iba a la terminal a las 6:15 de la mañana y yo oraba al Señor y yo decía: Señor, guárdame, haz un muro de fuego alrededor de mí, escóndeme en el hueco de tu mano, que el enemigo no me vea y no me haga daño. Y yo caminaba y caminaba y miren, no sé cuándo se habrán ido a otro lugar porque ni los vi después. Parece que Dios los escondió a ellos. Podemos tener temor a veces, hermano, pero ese temor no puede a usted paralizarlo. Ese temor a usted no puede dejarlo sin acción, no puede afectar su voluntad. Y muchas veces la gente no hace nada por miedo. ¿Y sabe qué? Hay dos cosas que pasa con el miedo. Uno es que pase vergüenza. Cuando nos caemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Fijamos quién nos ha estado mirando, como si fuese que eso nos va a hacer calmar el dolor. Porque nos da vergüenza porque hemos caído, ¿verdad? ¿Sí? Pues, amado hermano, hay mucha gente que por el miedo a pasar papelones, a ser avergonzado, no, mejor no hago nada, no, pase usted. Y se pierden oportunidades de servicio. Y otro miedo es el miedo a perder el control. ¿Por qué? Porque queremos tener todo nosotros, sí, todo bajo control. ¿Y qué problema, amado hermano? Porque el control en la obra de Dios, ¿quién la tiene? El dueño de la obra, ¿verdad? Y si yo tengo que cederle el control a Dios, quiere decir que yo tengo que depender de Él. Mire, yo repasaba estos días cuando Abraham tenía que entregarle, cuando Dios le pide su hijo, su único hijo, y Dios le había dicho: Abraham, sal de la tierra de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te daré y te haré de ti una gente numerosa y te bendeciré y serás padre de muchos millares de gente. Y la mujer era estéril. Y un buen día esa mujer se embaraza y tiene un hijo, y a Dios no se le ocurre mejor idea que pedirle al único hijo con el cual iba a hacer que se multipliquen los millares. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que Abraham fue llevando a su hijo. Y en Hebreos dice, porque él sabía que aún lo podía levantar de los muertos. Y cuando Dios vio ese nivel de confianza, esa voluntad movida en fe, esa decisión basada en la fe en el Dios, el que ya Abraham no tenía el control de la situación, porque no podía controlar, él decidió: bueno, Dios, es tu voluntad y yo la voy a hacer. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un carnero. Le dijo: Abraham, no detengas, detén tu mano, no le hagas daño a tu hijo. Y Dios puso la provisión. Muchas veces, amado hermano, podemos pasar por situaciones bien complicadas como esta, donde nosotros perdemos el control de la situación, donde no podemos manejar más nada y tenemos que dejar solamente: sí, Señor, tú tienes el control de todo esto. Yo no puedo manejar esto. Eso exige de mí una dependencia de Él, confiar, cederle el mando a Él y dejar de ser yo el que gobierna. Y ese es un problema, porque nosotros somos por naturaleza manipuladores. Queremos manejar todas las cosas, queremos que todas las cosas salgan como nosotros a veces nos planteamos. Y muchas cosas, amado hermano, vamos a tener que cederle el control a Dios, porque nosotros no vamos a poder ver. Entonces nosotros estamos así como ese barco: no vamos a ir. Fíjese, ese barco se acercó mucho a la costa y perdió su equilibrio. Pero ¿qué pasa? La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Fíjese, amado hermano, cómo Dios lo ha capacitado.
Cuando usted se encontró con el Señor Jesús y le dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, el Señor mandó su Espíritu Santo y puso todo eso dentro de usted. Puso espíritu de poder, derramó el amor de Dios y el dominio propio para que usted esté capacitado para poder hacer los planes que Él tiene en la tierra. Pero usted no se ha dado cuenta. Usted todavía sigue atesorando su duda, su miedo, su vergüenza. Entonces, amado hermanos, nosotros tenemos que desocupar ese vaso con las cosas que nos sirven para dejar que las cosas que Dios ha puesto tomen el gobierno. Miren, yo tengo un aceite especial para hacer masajes que tiene varios colores, tiene varios productos de muchos colores. Cuando yo lo dejo quieto al envase, se ve un amarillito, un rosadito, un marroncito, un verde. Cada producto está adentro de ese frasco separado por sus densidades. Para que yo lo use lo tengo que mover bien, se mezcla todo y lo usa. Fíjese, amado hermano, que nosotros a veces somos como mi frasquito. Tenemos nuestro frasquito bien separadito, un poquito de miedo, un poquito de control mío, un poquito de vergüenza, un poquito de orgullito, un poquito de vanidad, porque es lógico, soy un hijo de Dios, así. Y después nosotros queremos sacudir todo ese frasquito y servir al Señor, porque eso es bueno. Amado, no sirve eso. Nada de nuestra vieja naturaleza sirve para Dios, pero nada, hermano. Tal es así que el Señor ha dicho que yo te voy a hacer nueva criatura. Dice que los que se han encontrado con Cristo, dice que se han hecho nuevos. Nada del pasado le sirve, ni siquiera acuérdese usted. Hay gente que dice, yo me acuerdo cuando era del mundo. Pues olvídese, ya no se acuerde más, porque Dios ya se ha olvidado. Dios no tiene un libro récord de nuestros pecados. Él tiene el libro de los planes y los proyectos para mi vida, porque dice que Él tiene escritas todas las cosas para mí. Dios me ha dado espíritu de poder. Dios me ha dado la autoridad. Y esta mañana hemos aprendido la cultura de la palabra. Mire qué poder, amado hermano. Dios hizo todas las cosas con su palabra. ¿Y usted cómo va a hacer todas las cosas? Con la palabra. Amén. Tenemos que poner en acción nuestra voluntad. Tenemos mucha teoría, hermano, pero nuestra voluntad ya está con la motivación. Nuestra voluntad ya ha hecho el análisis de las cosas. Nuestra voluntad tiene que tener acción. Usted tiene que tomar la firme determinación de ser fiel al Señor, de servir, de comprometerse, de ser íntegro. Usted tiene que hacer de eso un pacto con Dios. Debe desechar el pecado y establecer la verdad de Dios en su vida. Usted va a decir, yo soy un hijo del Altísimo. Dios me ha hecho rey y sacerdote. Dios ha puesto en mí espíritu de sabiduría. Dios ha puesto en mí espíritu de poder, de dominio propio. Ha puesto el Espíritu Santo. Los ángeles están en el cielo para servirme. Dios tiene los planes para que yo ejecute. Y usted empieza a declarar esas verdades de Dios para su vida y empieza a moverse en ello. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Manos a la obra. Fue eso lo que dijo Nehemías cuando tenían un montón de escombros y una ciudad puesta en vergüenza y en humillación. Habían reconstruido el altar, habían reconstruido el templo, pero aún la ciudad estaba sin muralla. Estaban pasando miseria, estaban pasando vergüenza, pero tenían una decisión. Tenían que poner manos a la obra. Y la palabra del Señor dice, y unieron la acción a las palabras. Tenemos que unir tanta palabrería, amado hermano, con nuestros hechos. Tiene que haber una firme coordinación entre lo que digo y lo que hago. Debemos ser honestos. Debe haber integridad en nuestro interior, porque Dios necesita de esos hijos que se expresen y que expresen la gloria de Dios en esta ciudad. Yo creo, amado hermano, y anhelo que mis ojos vean que todas las termas del Río Hondo sea una gran congregación.
Ese es mi gran sueño, porque Dios dijo que desde las naciones verían la luz. Y los hijos de Dios somos luz. Y todos los hijos de Dios seremos una gran luz que desde los confines de la tierra lo verán y vendrán y querrán estar en este lugar. Porque dice, hemos venido porque reconocemos que Dios los ha amado. Esa palabra profética que Dios ha dado a esta congregación del libro de Zacarías, yo la creo firmemente. Y yo creo que todos nosotros somos luces. Y esa luz tiene que llenar nuestras vidas. Esa luz tiene que resplandecer. Esa luz tiene que marcar el camino. Esa luz tiene que hacer huir las tinieblas. Cuando nosotros caminemos por un barrio, no puede estar el enemigo. El enemigo tiene que marcharse. Cuando yo me muevo, el enemigo tiene que retroceder. Porque eso dice la palabra. La palabra de Dios dice esa. Y esa debe ser mi decisión. Porque esa es la voluntad de Dios.